Estimado ingeniero Pita, recibo un cordial saludo por parte del estudiante Freddy Matías Vela Rodríguez. El día de hoy vamos a exponer sobre una de las herramientas más versátiles y fundamentales en el mundo del diseño, la publicidad y la manufactura, el plotter de corte. A lo largo de esta presentación, realizaremos un viaje técnico e histórico para comprender no solo lo que es, la máquina, sino cómo funciona su tecnología interna, qué materiales puede transformar y cómo ha evolucionado hasta convertirse en el pilar industrial que es hoy en día. Entonces, comencemos. En esos momentos se muestra la tabla de contenidos de las cuales en esta exposición vamos a contar con 6 puntos a tratar, que serían los siguientes. Punto número 1. ¿Qué es y para qué sirve? Punto número 2. Un poco sobre su breve historia del plotter de corte. Punto número 3. Componentes principales del equipo. Punto número 4. Tecnología o métodos de corte. Punto número 5. Materiales. Punto número 6. Tipos de conectores al computador. Entonces, continuamos con la siguiente presentación. ¿Qué es y para qué sirve? Un plotter de corte es una máquina de precisión controlada por una computadora, diseñada específicamente para cortar formas, letras y diseños en diversos materiales planos. A diferencia de una impresora convencional o tradicional que deposita tinta mediante un cabezal, el plotter de corte sustituye los cartuchos por una cuchilla ultra fina que se desplaza sobre la superficie siguiendo trayectorias vectoriales, líneas e instrucciones matemáticas de coordenadas, en este caso X, Y. ¿Para qué sirve? ¿Cuál sería su utilidad del plotter de corte? Su utilidad principal que éste tiene es la automatización de cortes complejos que serían imposibles o sumamente tardados en realizar de manera manual. Algunos aspectos que sirven como utilidad tenemos la creación de señalíticas industriales y comerciales, la personalización textil, es decir, el estampado en prendas mediante un vinilo térmico, la rotulación de vehículos y escaparates de tiendas, prototipado de empaques y maquetas de cartón, y corte de materiales aislantes o juntas mecánicas en la industria. Para continuar con la exposición, presentaremos el punto 2 que sería la breve historia. Historia. Los orígenes del plotter se remontan a la necesidad de plasmar planos de ingeniería y arquitectura en los años 50 y 60. Originalmente eran plotters de dibujo, que en sí se usaban bolígrafos o estilógrafos. Con la llegada de la era digital y los software de diseño asistido por computadoras, los fabricantes descubrieron que si reemplazaban el bolígrafo por una cuchilla afilada y controlada la presión, podrían centrar o cortar materiales flexibles en lugar de solo dibujarlos. Esto dio nacimiento al plotter de corte comercial en la década de 1960, revolucionando el mundo de la publicidad exterior. Pero, ¿quién es su inventor? ¿Tiene algún creador? Realmente no. No existe un único inventor en absoluto, pero el desarrollo del plotter de corte está ligado a empresas pioneras. La campaña Cal Pump, que es California Computer Products, introdujo los primeros plotters de tambor comerciales. Más adelante, marcas asiáticas como Mutoh, Roland DG, Graphtec, junto con el estadounidense Herbert Synthetic, adaptaron esa tecnología e introdujeron las primeras cuchillas de arrastre controladas por microprocesadores, convirtiéndose en los padres del plotter de corte moderno. ¿Cuáles son los componentes principales del equipo? Tenemos el primero, que es el cabezal de corte. Es el carro móvil que sostiene la herramienta de corte. Contiene un portacuchillas y un mecanismo electrónico
generalmente solenoide o un motor de bombina de voz, que regula la fuerza de bajada de la cuchilla. Esta fuerza se mide en gramos y determina con qué presión muerde la cuchilla el material. Sistema de movimientos. Para cortar en dos dimensiones, en este caso X e Y, el plotter utiliza dos movimientos combinados. Para el eje X, es decir, el eje horizontal, el cabezal de corte se mueve de izquierda a derecha a lo largo de un riel metálico. Para el eje Y, es decir, el eje vertical, unos rodillos de arrastre de alta fricción llamados pinch rollers sujetan el material contra un eje texturizado inferior, moviendo el material hacia adelante y hacia atrás. Este sistema es impulsado por motores paso a paso, económicos pero ruidosos, o servomotores que son altamente precisos, silenciosos y rápidos. Cerebro y conectividad. La placa base interna del plotter actúa como el cerebro. Recibe los archivos vectores codificados en lenguajes de programación específicos, como HPGL o DMPL. Procesa las curvas y las traduce en impulsos eléctricos para los motores. También gestiona la memoria caché para almacenar trabajos pesados sin saturar la computadora. Pero, ¿cuáles son los métodos de corte que este plotter puede poseer? Tenemos el primero, que es el corte por cuchilla de arrastre. Es el método más común y económico. La cuchilla tiene una punta descentrada y gira libremente dentro del portacuchillas en 360 grados. A medida que el cabezal se mueve, la cuchilla se orienta sola arrastrándose en la dirección del movimiento, de manera similar a la rueda de un carrito de un supermercado. Luego tenemos el corte tangencial. Un plotter tangencial utiliza un motor independiente para girar la cuchilla de forma activa hacia la dirección exacta de la línea de corte. Cuando llega una máquina pronunciada, el cabezal levanta la cuchilla, lo rota mecánicamente en el aire y la vuelve a bajar para seguir cortando. Ofrece una precisión impecable en materiales gruesos o esquinas diminutas, como por ejemplo lo podemos apreciar en la imagen presentada en la diapositiva. Por consiguiente, tenemos el corte por cuchilla oscilante, utilizada en mesas de corte industriales. Un motor hace que la cuchilla suba y baje a frecuencias altísimas, es decir, miles de veces por minuto, actuando como una especie de sierra eléctrica vertical. Es ideal para materiales gruesos, esponjosos o fibrosos que se atascarían con una cuchilla estática. Luego tenemos corte por cuchilla rotativa. Sustituye la punta afilada por un disco circular que rueda sobre el material. Se utiliza casi exclusivamente en la industria textil para cortar telas, lonas o tejidos técnicos sin deshilacharlos. A continuación tenemos el corte superficial. Consiste en cortar únicamente la capa superior del material, en este caso el vinilo adhesivo, sin llegar a perforar el papel protector o liner que va detrás. Esto permite pelar el diseño fácilmente dejando el soporte intacto. Este tipo de corte mayormente es usado para stickers. Por último tenemos el corte completo. El plotter ejerce la fuerza suficiente para atravesar por completo tanto el material como su soporte base. Se suele combinar con un método troquelado perforado, es decir, dejar pequeños puntos de unión sin cortar, para que la pieza no se desprenda e interfiriera con la máquina durante el proceso.
¿Cuáles serían los materiales que el plotter de corte puede usar? Acá tenemos uno como primer punto que sería los vinilos. Tenemos diferentes tipos de vinilo, como por ejemplo el vinilo calandrado, el vinilo fundido, el vinilo reflectivo o el vinilo textil. ¿Cuál es la aplicación que en ese se puede dar? Tenemos como por ejemplo la rotulación vehicular, las calcomanías o estampados de ropas. Por consiguiente, tenemos como segundo punto papeles y cartulinas. ¿Cuáles son? Puede ser cartulina opalina, papel craft, papel autoadhesivo. Con este como resultado podemos tener tarjetería, scrapbooking o prototipos de empaques. Por último, tenemos materiales técnicos, que serían acetato, imán flexible, cuero sintético, puntas de goma y EVA. Como resultados de este podemos tener plantillas de pintura estartecido, imanes publicitarios o piezas industriales. Pero Matías, ¿cómo es que yo puedo pasar mis documentos o realizar un trabajo con la máquina del plotter de corte? Claro, acá te presento cuáles son los tipos de conectores que este puede tener al computador. Tenemos como primer punto las conexiones estándares. Tenemos el USB tipo A. Es el conector rectangular clásico. Es el que va directamente al computador para conectar con cualquier periférico, como por ejemplo el ratón, el mouse, teclado o plotter de escritorio. Como lo presenta en la imagen, acá tenemos el ejemplo del USB tipo A. Luego tenemos el USB tipo B. Es un conector más cuadrado y robusto. Es el estándar detrás de la gran mayoría de plotters de corte, impresora y escáneres. Transmite datos de forma muy estable. Acá tenemos un claro ejemplo presentado en la diapositiva. Luego tenemos el USB tipo C, el estándar actual más rápido y relevante, aunque los plotters industriales no suelen traer de fábrica. Muchos computadores modernos ya solo tienen este puerto, por lo que se requiere adquirir. Como segundo punto tenemos conexiones de red inalámbrica, básicamente usado para trabajos a distancia. Tenemos el conexión o conector Internet LAN, el clave de red de toda la vida. En plotters profesionales o de gran formato es el preferido, porque permite enviar archivos vectoriales pesados desde cualquier computador conectando a la misma red local sin importar la distancia. Wi-Fi y Bluetooth, muy comunes en plotters de corte doméstico. Eliminan por completo los cables, aunque para producción industrial se prefieren conexiones físicas por estabilidad. Por consiguiente, tenemos las conexiones industriales. Si trabajas con plotters profesionales como de Suma, Roland o Graphtec, o modelos de hace unos años, es muy probable que te topes con estos. Puerto serie RS232 DB9. Es un conector con 9 pines. Aunque en los computadores domésticos ya desapareció, en la industria textil y la rotulación siguen siendo usados mediante adaptadores USB a serie. ¿Por qué? Porque es extremadamente estable para tiradas de corte muy largas y no sufre interferencias fácilmente. Luego tenemos el puerto paralelo, Centronix DB25, el conector largo y antiguo que usaban las impresoras en los años 90 y 2000. Esta prácticamente está obsoleta, pero algunos talleres aún mantienen computadoras viejas, solo para operar maquinaria antigua que usa este puerto. Para concluir, hemos visto cómo el plotter de corte evolucionó desde un simple trazador de planos hasta convertirse en una herramienta de precisión multitarea indispensable
en la industria actual. Entender sus componentes, sus tipos de corte y conectividad no solo nos permite elegir el equipo adecuado, sino también optimizar nuestros flujos de trabajo al máximo. Con esto finalizo la exposición. Agradezco mucho de su tiempo y atención y si tienen alguna pregunta, opinión, déjame en la caja de comentarios y con gusto se los respondo. Muchísimas gracias y un gran saludo a la distancia.